buenos días a los que nos escuchan en Latinoamérica y muy buenas tardes a quienes se enlazan desde la península ibérica. Mi nombre es Iraida Ruiz, presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanismo, y ahorita en este momento nos encontramos a las puertas de nuestra cuarta conferencia magistral del año 2025, con la participación de una destacada líder urbanista de la región. También me acompaña el doctor Rafael Valdivia, profesor de la Universidad Autónoma de México y quien además es el vicepresidente para Latinoamérica de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, quien tendrá el honor de presentar a nuestra conferencista invitada y también moderará la charla que precede después a nuestra presentación. Así que los dejo en compañía de Rafael, no sin antes recordarle a quienes nos escuchan, a quienes no han escuchado nuestras charlas, tenemos una biblioteca muy rica. Por favor, visiten nuestra página web. Ahí tenemos una serie de conferencias en diferentes temáticas: vivienda, desarrollo económico, desarrollo sostenible, cambio climático, resiliencia, movilidad, vivienda. Realmente es un bagaje muy rico de presentaciones que creo que van a ser de mucho interés y que han sido diseñadas como ayuda o apoyo a los docentes en las cátedras de urbanistas y también para los profesionales que ya están en el ejercicio de la profesión, que están interesados en profundizar y en escuchar vivencias y experiencias exitosas y grandes aprendizajes de distintos países. Tenemos ahorita ya un bagaje de conferencias en la que están representadas por lo menos 14 países de la región, así que creemos que existe una buena muestra representativa de distintas experiencias y contextos que puedan enriquecer la práctica de todos. Sin más, por favor, dejo entonces ahora con la palabra a mi colega Rafael Valdivia. Rafa, por favor. Sí, hola, buenos días a todos. Pues aquí en México, Latinoamérica y en la península ibérica. Este es uno de los otros capítulos de nuestras conferencias eh, que ya mencionaba la doctora Iraida. Hoy tenemos el gusto de presentar la conferencia magistral de la maestra Magdalena García Hernández. Voy a hacer un poquito una reseña rápida de la hoja de vida de María del Pilar Magdalena, amada del corazón de Jesús García y Hernández. Un poco, ¿cómo se llama? Significativo el nombre. Es esposa, madre, abuela, ingeniera comercial y maestra en ciencias económicas, economista en temas presupuestales, de género, derechos humanos, hábitat y desarrollo. Ella es economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresada de Escolatina, escuela para graduados de la Universidad de Chile y del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Es coordinadora de MIRA, Pensadoras Urbanas, y de la Red de Mujeres por el Hábitat. Fue directora de Agencias de Desarrollo Hábitat de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la SEDESOL, promotora de los observatorios urbanos en México y diseñó los observatorios de violencia social y de género de la misma dependencia entre el 2004 y 2005. Fue integrante del grupo asesor de partes interesadas de ONU Hábitat Mundial en el 18 y 23, integrante del grupo de expertos globales en Hábitat 3, secretaria técnica de la presidencia del grupo intragerencial de género en el Sistema Nacional de Naciones Unidas en México, presidenta de puntos focales de la Red de Mujeres Líderes de Acuerdo de Cooperación Asia-Pacífico, OPEC,
directora general de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y directora general de Estudios Económicos del Banco Mexicano, SOMEX, entre otros de sus destacadas cargos. Es directora general de Buffet de Estudios Interdisciplinarios AC, empresa con estatutos constitutivos de ECOSOL, de la Organización de Naciones Unidas. Es anfitriona en plataformas digitales en la industria turística, de estancias turísticas eventuales e integrante de Todos Somos Anfitriones TSA. Bienvenida, Magda. Te doy la palabra. Tenemos más o menos 45 minutos. Tenemos una sesión de preguntas que hace el público que está en línea y probablemente algunas reflexiones finales de tu parte con relación a tu presentación. Dejo el uso de la palabra y estamos en escucha. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Es para mí realmente un honor y un placer estar con la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Como vieron, no soy urbanista, estoy muy metida en el tema desde hace muchos años y me da mucho gusto exponerles ahora este tema, que es un tema controversial y que soy parte de esta reflexión por todo lo que estuvieron escuchando de mi historia de vida, ¿no? Y he tratado en esta ocasión, porque me estoy enfrentando a un tema complejo fundamentalmente porque la falta de data, ¿no? O sea, en realidad creo que una de las cosas más importantes que requerimos para hacer trabajos muy de alto nivel, la data es importante y aquí en este caso, en los temas que voy a tratar con ustedes, hay muchos ámbitos, muchas áreas grises en términos de acceso o de información sistematizada y demás. Y entonces, bueno, tenemos que hacer magia en algunos casos sin que esto signifique que haya una investigación no fundamentada. Pero que de todas maneras les comento desde ahora que inicio con esta exposición, que todo está sujeto a revisión, ¿no? O sea, en realidad la manera en cómo podemos ir avanzando en nuestros diferentes ámbitos de trabajo y desempeño, pues es haciendo este trabajo de reflexión sistemática, de reflexión permanente, de escucharnos, de no ser compartimentos estancos en donde cada quien tiene su tema, sino tratar de ser holísticos, tratar de escuchar a todos y todas como para ir construyendo una, una, una propuesta integral, holística, que incluya a todos y todas, ¿no? Como les dicen, soy integrante, incluso fundadora de varias de las organizaciones que fueron mencionadas. En esta ocasión, una de las que estaría en el centro de todo esto, con el bagaje del resto, sería TCA, que es el movimiento Todos Somos Anfitriones, y que se formó a raíz de lo que les voy a platicar ahora con el inicio de la regulación de las estancias turísticas eventuales en mi país, que es algo que está sucediendo pues más o menos desde 2016, si no es que un poco antes, en varias ciudades del mundo, ¿no? Entonces, por supuesto que estoy involucrada con el tema, por supuesto que estoy a favor. En realidad, mi posición es exactamente la misma que la de ONU Turismo, ¿no? La de ONU Turismo es una posición de, este es el esquema de la presentación que les iré haciendo en algunos casos con redacciones un poco más largas y en otros con unos diagramas más sencillos para poderme ir más rápido y que quede a aquellos y aquellas que tienen imagen visual les quede la presentación más accesible cuando tenemos pequeñas imágenes que nos pueden permitir entender fenómenos a veces muy complejos.
Entonces les decía que mi adscripción en este tema, no solamente por ser anfitriona, porque casi que soy anfitriona por accidente, ¿no? Por accidente y por vocación enseguida. Les iré presentando temas. En muchos casos van a ser temas provocadores, porque tuve que usar metodologías nuevas, porque en realidad a lo que me enfrenté de manera muy fuerte es a la falta de información, como les decía. Entonces, sin información es muy complejo tratar de integrar todo aquello que necesitamos como para tener evidencias, porque de lo que se trata en este tipo de cuestiones, en este tipo de temas, en donde hay un trasfondo político, en donde hay grupos de poder tratando de que las cosas vayan por un lado o por otro, es necesario, creo que en todos los casos y de parte de todos los grupos, tener esta información basada en evidencia, basada en datos duros, basada en información que nos permita con mayor contundencia, sin que esto signifique que vamos a decir la última palabra, sino seguir analizando a fondo las cosas para no tomar decisiones que afecten más allá de lo que permite una política pública que necesariamente se va a enfrentar a conflictos de a quién favorezco, y creo que hay una serie de métricas que nos permiten decir que la toma de decisiones tiene que ser democrática, se tiene que escuchar a los grupos interesados dentro de cada una de las propuestas de resolución de un problema, y eso está en el centro, realmente en el centro de la arquitectura institucional en materia de formulación de políticas públicas, con todo lo que tiene que ver con gestión para resultados, ¿no? Y los resultados, lo que queremos que suceda, no es que sean aquellos que nos da solamente un número, una meta, ¿no? Sino aquello que permite un trabajo de equipo, un trabajo en donde se maximizan los beneficios que se pueden tomar con cada una de las decisiones gubernamentales que, si se dan a través de la política pública y no de política de gobierno, va a enriquecer los resultados finalmente, ¿no? Porque siempre la energía, la sinergia que genera la participación ciudadana, que finalmente son los receptores de la resolución del problema que se busca, es maravillosa. Es realmente muy importante en términos de calidad de la política pública y también de la calidad de nuestra democracia. Les digo, yo soy anfitriona, ¿no? Soy anfitriona porque tuve una experiencia a finales del siglo pasado, cuando una diputada presentó una iniciativa legislativa para promover un programa de apoyo y fomento para la profesionalización de los hostales, tanto en el ámbito cultural como puede ser en el caso de la Ciudad de México. Me voy a referir a la Ciudad de México fundamentalmente, en la parte cultural, que puede ser Centro Histórico, Coyoacán, Tlalpan, o la parte de turismo o de visitantes populares que está en la zona de la villa, ¿no? Entonces había algo muy bien pensado en términos de planteamiento legislativo. Desafortunadamente no pasó. A mí me entusiasmó mucho. Yo ya durante muchos años he estado dedicándome a la parte de emprendimientos productivos. Mi casa es un producto, mi negocio actual como anfitriona es un producto de estos conocimientos que fui adquiriendo y desarrollando en materia de MIPYMES para mujeres, ¿no? Y bueno, yo seguí promoviéndola, fui con los jefes delegacionales después de que no pasó. De verdad que era una iniciativa muy importante, a lo mejor no en su contenido en ese momento, que son relativamente escuetas, sino en las posibilidades de desarrollo local, de desarrollo comunitario. En esos años también yo hice un centro de negocios comunitarios con mi amiga, queridísima amiga Cecilia Martínez, ¿no? En Iztapalapa, con los Panchos, más bien con los COVID, que son más o menos como los Panchos, y fue un centro de negocios muy importante porque era comunitario, ellos lo definieron, etcétera, etcétera. Entonces, no me voy por ese lado, nada más les digo que esta experiencia fue también producto de otras cosas relacionadas con mi actividad. Mi actividad
que era entre una actividad profesionista, pero también una actividad de activismo, ¿no? En esos años mis hijos abandonan el nido, ¿no? Y decido aplicar todo lo que he estado trabajando para esto en mi casa, ¿no? Y bueno, pues yo lo voy a hacer. De manera que en mi plan de negocios en 1999 tenía aquello que empezaba a manejarse, bueno, no empezaba, ya estaba, por supuesto que ya en esa época ya estaba, pero no tan acabado como se dio a partir de las agendas post-2015 de Naciones Unidas, cuando se expusieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en realidad son una hoja de ruta, que no decimos que si los cumplen o no los cumplen, los tenemos ahí como hoja de ruta y más vale ser las cosas de política pública con algo que fue discutido por miles de personas en el mundo, en donde si tú estabas en un lugar recóndito, lo único que necesitabas era internet para participar en la reflexión y en la elaboración de lo que posteriormente se convirtió en la Agenda 2030, los ODS. Entonces, bueno, con todo este conocimiento previo, porque estoy vinculada a Naciones Unidas desde prácticamente principios de siglo, ¿no? Eh, es que he podido ir desarrollando este tipo de cuestiones y ahora tengo una vivienda que para mí es muy linda, está inscrita en Airbnb apenas en 2023, yo la tengo desde 2006, pero en 2023 me inscribí en Airbnb. Es una casa confortable que la he cuidado como parte de mi patrimonio y como parte de vivir en una casa linda y he tenido la fortuna de ser funcionaria bancaria, además de empresaria, ¿verdad? Funcionaria bancaria que me permitió acceder a un crédito blando muy interesante en periodos en que pude comprar esta vivienda, ¿no? Entonces, es una vivienda que ha condicionado con todo aquello que tiene que ver con la Agenda 2030, tiene calentadores solares, tiene todo reciclado, captura, potabilización de agua de lluvia, etcétera. Tiene, o sea, tiene todo aquello que yo quisiera que todo lo que tiene que ver con las estancias turísticas eventuales pudiésemos tener, ¿no? Entonces, bueno, estoy en una zona preciosa, a una cuadra de los viveros de Coyoacán, que es un pulmón de la ciudad, en donde tengo todo a la mano en términos culturales, galerías, museos, mercados, centros de arte, tengo toda la parte de escuelas, está ahí cerca relativamente de la UNAM. Hay una serie de espacios de hospitales de especialidad, hay unas delicias gastronómicas fantásticas. Entonces, de verdad, creo que en ese caso, en ese tema, estoy disfrutando lo que significa aquello que me preocupa por la legislación que sucedió. ¿No? ¿Quiénes son como los conceptos y de alguna manera los actores centrales? Bueno, la CT, que son, me referiré a ellas de esa manera de forma recurrente, es el servicio de estancias turísticas eventuales. A mí me gusta tanto decirle turísticas porque da lugar a pensar que solamente es el disfrute lo que promueve, lo que mueve a las personas a viajar. No, nosotros tenemos turismo de todo, religioso, deportivo, médico, etcétera. Más adelante puedo enumerar todo ello, ¿no? Y son las estancias temporales en inmuebles de uso habitacional, a cambio de una contraprestación, ¿no? O sea, nosotros rentamos cuartos, vaya. En realidad somos como esa mirada que yo tenía, por ejemplo, desde siempre, de las tías que se quedaban viudas, pues la manera de sobrevivir y complementar sus ingresos, pues era rentando sus cuartos, ¿no? Se diferencia, no meto aquí los hoteles porque no voy a hablar más que de manera lateral de los hoteles, pero por supuesto que es un actor fundamental en este tema y en realidad es uno de los grupos que de alguna manera creo que no en todos los casos está tratando de reducir la actividad de las estancias turísticas eventuales por diversos motivos, pero sobre todo el más importante de competitividad y de competencia, ¿no? Los inmuebles suelen estar en viviendas particulares. No, eso no quita que incluso los mismos hoteles hayan convertido sus hoteles en Airbnb, o sea, también los hoteles están metidos en eso, ¿no? En aquellos hoteles que tenían baja ocupación o han hecho una serie de remodelaciones y también nos enfrentamos como
empresarios con pequeños emprendimientos a esta realidad de Airbnb también en hoteles, y sobre todo mismo Airbnb se ha metido con hoteles boutiques a apoyarlos, a promoverlos, ¿no? Entonces, bueno, el mercado es complejo, el mercado es muy competitivo, tenemos que estar permanentemente en mejora continua como para poder sostenernos en el mercado, porque además esto se mezcla con que este es un ámbito de entrada a la actividad empresarial que no tiene barreras a la entrada, ¿no? Y que lo único que tienes que hacer es ponerte en orden y empezar de poco a poco a tener un espacio de esta naturaleza que te permita complementar o sustituir o ser tu ingreso que te permita una vivienda, una vida digna, ¿no? Estamos los anfitriones, que somos personas físicas, pero también morales, que son propietarias o poseedores que ponen a su disposición a los turistas. Y tenemos las plataformas tecnológicas, que estas son así como el foco más fuerte e incluso de ataque por por los resultados y la evolución que han tenido, y eso lo veremos más adelante. Las plataformas en línea facilitan el alquiler de alojamientos turísticos en casas, apartamentos, habitaciones, a viajeros por periodos cortos para fines diversos. Aquí están: recreativos, deportivos, educativos, laborales, médicos, religiosos. Conectan al propietario o anfitrión, que puede no ser propietario, hay muchos anfitriones que rentan, ¿no? Conecta a propietarios y anfitrión con personas que buscan alojamiento temporal. Airbnb, Booking, Hawa, Tuya, Window. Hay muchísimas plataformas tecnológicas, y otro ejemplo de plataformas tecnológicas pues son también la parte de los taxis, ¿no? Los Didi, los Uber. O sea, son también parte de esta familia de plataformas tecnológicas que han venido a revolucionar la forma de organizarnos, la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, no me adelanto porque tengo más explicación más adelante. A ver, esto de las estancias, de repente te encuentras con alguna bibliografía, algunas lecturas que haces, que hagan de cuenta que llegó a Airbnb, porque es la más atacada, llegó Airbnb al mundo en 2008, más adelante explico cómo le fue, cómo va, y se hizo la luz, aparecieron las estancias turísticas eventuales. Eso no es cierto, ¿no? Estas son en realidad, parte de la historia de la humanidad. Yo creo que bueno, hay compañeros que dicen que desde las cavernas, que había estancias, ¿no? Y bueno, tenemos la historia de Jesús, ¿no? Que estuvo en un pesebre, pues el pesebre era una estancia turística eventual, ¿no? Fue a tener a su bebé ahí, al pesebre, ¿no? Entonces, es tan antigua esto de las estancias turísticas o las estancias temporales, para personas como la humanidad. Han sido casas particulares que ofrecían y ofrecen comida y alojamiento, y es una forma de hospedaje que antecede y sucede a los hoteles. No, tampoco es que venimos ahora a competir con Airbnb a los hoteles. No, nosotros estábamos desde antes, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, los cuacalis aztecas, ¿no? Que eran casas comunitarias cerca de mercados. Incluso tenía toda la parte de estructuración de clases. Había unos en donde podías dejar tu burro, en otros no, en otros eran como más sencillos y más elementales, ¿no? Entonces esas casas comunitarias existen, bueno, por lo menos tengo datos que no logré. Si me hubiera puesto en el mundo hubiera logrado, pero en el caso de la Ciudad de México, que era donde estaba trabajando, me encontré con esta parte de los aztecas que le daba alojamiento a comerciantes y peregrinos, ¿no? Para descansar, y esta es la forma temprana de hospedaje, por lo menos documentada en la Ciudad de México. Después pasó a las posadas y mesones poquito después de que inicia la colonia, ¿no? Que son los antecesores de los hoteles modernos en México y precursores de las modernas, ¿no? Y tenemos los hoteles ya hasta el siglo XIX, ¿no? Estoy hablando del siglo XVI al siglo XIX. Esto un poco para que no tengamos en la cabeza de que nosotros existimos a partir de Airbnb. No, no, Airbnb ha venido a hacer una serie de revoluciones que han sido muy importantes para este sector
de microemprendimientos en un periodo muy álgido en el caso nuestro y de América Latina, en donde la política industrial desapareció para nosotros, para las MIPYMES, no para la gran empresa, ¿no? Para la gran empresa incluso toda la estrategia del modelo de ajuste estructural, el modelo económico neoliberal, fue para apoyar a las grandes empresas y sobre todo transnacional. Entonces, bueno, este ámbito de las estancias turísticas eventuales se ha convertido en un ámbito de interés y disputa por diversas razones. Entre las más destacadas está el surgimiento de plataformas turísticas digitales, cuyo desarrollo, éxito e impacto dio lugar al inicio de regulaciones diferenciadas en diversas ciudades con resultados mixtos. Tampoco es que hicieron la propuesta de regulación y ahora coser y cantar y todo salió bien. No, y no salen bien las cosas porque los diagnósticos cuentan, los diagnósticos son muy importantes, ¿no? El surgimiento de las plataformas digitales inician, la regulación de las plataformas digitales inicia, les decía yo, que desde 2016. Ahí las regulaciones iniciales se centraron en limitar días de alquiler y exigir licencias de funcionamiento. A partir de 2024 y ahora 2025, en 24 entramos nosotros como Ciudad de México en esta lógica de aplicar las regulaciones, que por supuesto son importantes, las regulaciones con determinadas características. Y en este periodo lo que prevalece, además de que se agrega lo anterior, son sistemas de registro centralizados, tanto en la Unión Europea, en España, en México. La información que he logrado recabar me dice que también en Buenos Aires, nada más que tanto en el caso de México como en Buenos Aires, es incipiente el inicio de estas reglamentaciones. También Brasil juega un papel importante, sobre todo en el ámbito de su participación, es la que tiene más alta participación en Airbnb, ¿no? Entonces, en este último periodo vemos que es registros centralizados y tratar de el buscar equilibrar el turismo con el acceso a la vivienda, ¿no? Para 2028, Barcelona anuncia la eliminación gradual de los pisos turísticos y es la estrategia extrema. En esto absolutamente está en contra ONU Turismo, ¿no? O sea, no podemos reducir este tipo de iniciativas por diversas razones que vamos a ver más adelante, ¿no? El contenido de la ley publicada en la Ciudad de México el 3 de octubre señala como o sea, señala una serie de cuestiones que hacen y que nos hicieron a un grupo de anfitriones en la Ciudad de México, que es enorme. Se formó TCA, que todos somos anfitriones, y la fundó Ángel Jesús Torres Aces, ¿no? Un compañero que se ha convertido en un activista muy importante, que se dedica como anfitrión a esta actividad como forma de vida. Y empezamos a preocuparnos porque hubo una ley anterior, la modificación de la ley de turismo, en donde colocaba un equilibrio muy interesante entre lo que es la oferta turística global de hoteles y de estancias turísticas, porque en realidad somos complementarios en gran medida. El perfil de los huéspedes es diferente y, por supuesto, que hay estancias turísticas eventuales diferentes y algunas seguramente están más cercanas a los servicios hoteleros, pero yo diría que en buena medida el desarrollo de la actividad nos ha llevado a un nivel de eficiencia y un nivel de calidad de servicio que muchas personas prefieren, y muchas personas ni siquiera vendrían a un hotel, porque vienen por estancias tan específicas y tan largas, por ejemplo, el turismo médico, que requieren tener una cocina, que requieren tener una serie de cuestiones que les permite tener menor costo en su alojamiento y en su alimentación que lo que pudieran hacer en hoteles. En realidad hay encuestas sobre el tema y hay muchas personas que si no estuvieran las Airbnb o las plataformas que facilitan estos viajes,
difícilmente viajarían como lo hacen, ¿no? Entonces, en este caso, lo que señala la ley, voy a destacar aquello que dice: en este contexto es posible mencionar una serie de ventajas económicas, laborales, sociales y culturales que generan estas plataformas como detonante de la industria turística. Sin embargo, es importante reconocer que la falta de regulación adecuada plantea una serie de desafíos como la seguridad, el desplazamiento de residentes, la calidad del alojamiento, el impacto en comunidades locales y la equidad fiscal. Yo digo, bueno, ¿qué había en la cabeza de los legisladores para referirse a esto sin un estudio de factibilidad y un estudio, un diagnóstico de cuáles son las aportaciones de las estancias turísticas eventuales? Y entonces se propone en esta ley de turismo una reducción al 50% de la ocupación al año, lo cual pues es una afectación muy importante que pudiéramos diferenciarla por diversas razones en el caso nuestro de una ciudad como la de México y de un país como el de México, ¿no? Que no nos hace comparables con lo que sucede en ciudades europeas, en ciudades de otro nivel de inglés. Además, esta ley viene acompañada de un reglamento que agrega, yendo más allá de la ley, cosa que no se debe hacer con los reglamentos, y reduce aún más la oferta a máximo de habitaciones dentro del servicio que se da. Por supuesto que un número enorme de anfitriones, ¿no? El 80% de los anfitriones de Airbnb son micro emprendimientos, ¿no? Y aquí hay una parte en el reglamento que reduce aún más. En algunos casos te queda nada más el 30% de la posibilidad de rentar al año tu espacio, que les digo, en muchos casos son cuestiones de sobrevivencia, ¿no? Las respuestas iniciales de parte de pues, la comunidad afectada, ¿no? Fueron, fueron inmediatas. Incluso estuvimos tratando de tener comunicación con lo que les pasó en Barcelona, que es la más radical y la que está desarrollando en estos momentos movimientos fóbicos en contra del turismo, que es preocupante, porque se mezclan a toda esta tendencia a la radicalización y a las discriminaciones que se está dando en el mundo y que también se han atizado en meses recientes con el gobierno de Estados Unidos. Y entonces, bueno, creo que el camino tiene que ser realineado. En realidad, las regulaciones creo que es una actividad fundamental. Si algo hizo los modelos de ajuste estructural fue desregular todo. Y desafortunadamente, o bueno, es el proceso económico como se ha dado. Vivimos en un mundo oligopolizado, monopolizado, y difícilmente el mercado puede ser un asignador adecuado de los recursos que tiene que tiene la sociedad. No es así. No podemos decir que el libre mercado es el que va a ordenar toda esta asignación con una mirada retorcida, porque no es tanto así la mirada de Adam Smith, ¿no? De cómo funcionan las economías. Entonces, la regulación es una actividad sustantiva de los gobiernos responsables para procurar el bienestar de la población. Esta debe ser estar basada en premisas ciertas, sustentadas en evidencia. La afirmación de la exposición de motivos de estos incumplimientos de la actividad de los anfitriones en las plataformas digitales no es tal, ¿no? La equidad fiscal existe e incluso hay una equidad fiscal totalmente en contra de lo que es la progresividad de los sistemas tributarios. Por un lado, no solo pagamos todo, porque el que se queda con los impuestos es Airbnb. Airbnb retiene el impuesto y lo entera al sistema de administración tributaria. Lo paga directo. Nosotros no lo vemos, nos lo descuentan en los depósitos que nos hacen e incluso nosotros pagamos
5% de impuestos sobre hospedaje, además del IVA y el ISR, ¿no? 1.5 puntos además, arriba de lo que pagan los hoteles, ¿no? Porque se supone que estamos usando de manera más intensiva los servicios públicos. Perdón, pero yo creo que los hoteles usan también de manera muy intensiva los servicios públicos. ¿De qué nos están hablando? Y yo en realidad, en mi caso, y muchos casos, porque hay muchos anfitriones y anfitrionas de tercera edad, que es mi caso, ¿no? Somos nidos vacíos en donde vienen. Los hijos idos vienen ahora en la forma de visitantes a nuestras casas, ¿no? En términos de la calidad del alojamiento, bueno, pues estar en una plataforma digital te puede dejar que te vaya bien o que te vaya pésimo. Si no haces todo estas, y tomas todas estas, que ni siquiera son cursos, por supuesto que hay cursos, pero hay una serie de manuales, hay una estrategia de marketing, el know-how está documentado. Si no lo llevas a cabo es porque no quieres, ¿no? Pero si no quieres, no te va a ir bien. Entonces, tampoco es que la calidad del alojamiento podamos decir, ay, bueno, pues eso, como que, pues ya nada más que alguien llegue y se quede en mi casa y ya, asunto, no, es mucho más que eso. Tiene que ver incluso con cuestiones de educando para la paz. Eso de calificar a los anfitriones al principio como que me chocaba. Yo decía, pues, ¿qué tengo que estar calificando a las personas? Pero de verdad que la hospitalidad es un ámbito que debemos de ver de manera holística. Educando para la paz tiene que ver con esas relaciones armoniosas entre los que ofrecemos servicios y los que reciben nuestros servicios. Entonces, hasta eso es, creo, una aportación muy importante de esto. Y en materia de sostenibilidad, tenemos estrategias muy importantes para reducir la huella de carbono, ahorrar energía, tener detectores de monóxido de carbono, esto para la parte también de seguridad, ¿no? En donde incluso en el caso de Airbnb ofrece apoyo para parte de su financiamiento y hay diversos anfitriones como yo, que les platiqué al principio, que cuentan con espacios ecológicos integrales. Y eso es una maravilla, o sea, estamos localizando la agenda, la agenda de medioambiental, ¿no? La agenda de París. Entonces, la ley está sin aplicar en estos momentos por la movilización de anfitriones y más de 600 amparos, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho un movimiento diferenciado a lo que ha sucedido en otras latitudes, en donde los anfitriones, las anfitrionas, no se han unido como un cuerpo común para poder defender nuestros derechos. Porque, a ver, díganme, a ver, soy doctora y me van a decir en una reglamentación, oiga, no, usted nomás va a poder pagar, trabajar la mitad del año. ¿Y luego qué hago el resto del año? ¿De qué vivo? Por supuesto que se tienen que buscar todos aquellos elementos que armonicen la actividad con el bienestar general. No nos estamos negando eso, por supuesto que no, pero que no lo hagan de esa manera. Esa manera es, en el caso de México, es muy agresiva por los niveles de ingreso que se tienen en este país, ¿no? La Ciudad de México es reconocida en el mundo. La Ciudad de México es una de las más visitadas. Se ubicó en la número 10 en 2023, de acuerdo al Consejo Mundial de Viajes y Turismo, ¿no? En realidad ha sido cabeza en América Latina de muchos movimientos que tienen que ver con ciudad, cosa que también tengo que decir que no me gustó mucho el viraje de ONU Habitat hacia ciudad. Creo que el seguir en Habitat hacía algo mucho más de mayor integralidad a toda la agenda del hábitat, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte que lo meto a colación porque en la zona de la Ciudad de México, en las delegaciones de la ciudad, que ahora ya no son delegaciones, las alcaldías después de la reforma, las alcaldías de la Ciudad de México, tenemos alcaldías rurales, ¿no? En donde las experiencias, en algunos casos centroamericanas, en Costa Rica, en algunas partes, son fantásticas de ofrecimiento de estancias turísticas. Entonces,
tiene que ser también integral de agregar, por ejemplo, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, estas que están viendo por acá, son alcaldías que tienen partes muy importantes rurales, ¿no? Entonces, es una ciudad que no se puede dar ¿qué les puedo decir? No puede hacer algo sin considerar esta integralidad, sin considerar esta generación de riqueza a partir de que quepamos todos, ¿no? Entonces, la Ciudad de México tiene retos muy importantes. Y voy a empezar aquí, no crean que lo voy a hacer muy largo, es muy cortito, con un análisis macro. La Ciudad de México desde 1975 tiene una tasa de crecimiento del PIB más chico que el nacional. Aquí esto está expresado en números índices, ¿no? El Producto Interno Bruto nacional y el de la Ciudad de México. El de abajo es la Ciudad de México. Y ustedes pueden ver cómo la brecha se amplía, ¿no? Entonces, no es posible que nuestra ciudad capital, que además es bellísima, tiene partes realmente maravillosas, esté teniendo un deterioro productivo de esa naturaleza. Y no podemos estar pensando en que ahora las estancias turísticas eventuales que están teniendo un crecimiento importante, no en los ingresos del anfitrión, no necesariamente en los ingresos, sino en el número de anfitriones que se suma y contribuye a la generación de este Producto Interno Bruto en la forma de los servicios que ofrece, ¿no? Entonces, la Ciudad de México debe atender. Entonces, ¿por qué vamos a, a, a tachar una actividad de las pocas que está siendo súper, es que está teniendo una evolución positiva? ¿Por qué? No es lógico, ¿no? Por otra parte, de los indicadores de este tipo, porque tendría yo aquí que usar la matriz de turismo, que es fantástica, pero que ya sería too much para esta presentación, se alargaría un poco más. El PIB de restaurantes y servicios de alojamiento en la Ciudad de México decreció todo el tiempo. Miren qué horror. O sea, es como de esos, esas U's horribles que se dan en procesos de ciclos, pero esto no es un ciclo, esto es una tendencia que hasta 2021 fue para abajo la participación en el PIB de este componente turístico, que es restaurantes y servicios de alojamiento, que, eh, que empezó a tener su reversión y curiosamente empieza a tener su reversión en 2022, cuando la actividad de este tipo de negocios empiezan a repuntar de manera importante. Incluso en 2023, México tuvo 850,000 más nuevos anfitriones, ¿no? ¿Y por qué? Pues bueno, primero pues porque la economía local, la economía general no está de forma que garantice los ingresos suficientes para poder tener una vida digna, y por una serie de factores. Aquí tenemos, y es cuando les decía que me voy a referir a los hoteles, la evolución de los cuartos de hotel por estrellas, ¿no? Y podemos ver como 1, 2 y 3 estrellas han sido un desastre. Incluso han tenido decrecimientos durante todo el periodo disponible en esta estadística. De 1992 a 2021 decrecieron 9.5% promedio anual los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, que son los que utilizan las personas de menores recursos, ¿no? Y para los cuales se redujo la oferta de una manera importante. Empezó a mejorar hacia 2023, que les digo que ahí hubo algo que tuvo que ver con un auge del turismo que se irradia. No es nada más que haya más anfitriones, sino que eso se irradia a la economía, porque cada peso que gastan las personas que vienen a alojarse con nosotros, derrama 4 pesos más en el resto de las actividades del país, de la localidad, ¿no? Entonces,
termino esa parte de una aproximación a data, ¿no? Aquí lo que quiero ver es la relación entre ET y desarrollo urbano. Diversos análisis de las ET y el desarrollo urbano establecen las siguientes relaciones. No obstante, una perspectiva multidisciplinaria permitirá constatar que efectos perniciosos deben verse, que efectos perniciosos deben verse como escenarios reversibles. No podemos estar diciendo, están generando gentrificación, que vamos a ver que no es de la magnitud de la que se maneja, ¿no? Y entonces eso es algo que se están quedando con la vivienda social. Perdón, no, los anfitriones no vivimos. Por supuesto que hay anfitriones que viven en viviendas sociales, pero bueno, ahorita vemos esa realidad, ¿no? Entonces hay que ver estos escenarios como reversibles más que como fatalidades que podrán ser evitadas con políticas económico-urbanas proactivas, participativas, porque el turismo es así, por supuesto que como toda la vida y todos los eventos a los que nos enfrentamos, tiene una cuestión dialéctica. Es impulsor del desarrollo urbano y por lo tanto el turismo impulsa el desarrollo urbano con infraestructura de servicios, con regeneración urbana, con diversificación económica, pero también el desarrollo urbano como atractivo turístico. Ciudades bien planificadas, patrimonio y gentrificación, eventos y megaproyectos. Hay impactos negativos que tienen que ver con saturación, exceso de turismos eventuales que pueden colapsar servicios, transportes de agua, degradar entornos, ¿no? Pero esto también depende de cómo se aborda el tema, ¿no? Hay estacionalidad con ciudades que tienen periodos muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y hay pérdida de autenticidad, que aquí a veces hay una actitud así de desgarrar las vestiduras, y entonces ahora ya la salsa no pica en nuestros restaurantes. Perdón, pero los restaurantes hacen salsa que pica y que no pica. Tenemos también tendencias actuales. Tenemos tendencias de turismo sostenible cada vez más. Las plataformas están promoviendo a los espacios que sean ecológicos, ¿no? Ciudades inteligentes, toda esta parte del Big Data, que me rechoca el término de ciudades inteligentes. Lo que son inteligentes son los ciudadanos, no las ciudades, ¿no? Entonces, ciudadanos inteligentes que usan y que de alguna manera el Internet se convierta en un derecho de acceso universal, ¿no? Y turismo de experiencias, que esto ya tiene que ver con más ámbitos mercadotécnicos. Y ahora me voy a ir casi que abuelo de pájaro, ¿no? Por otro lado, también creo que los diagnósticos para este tipo de iniciativas deberían de tener, o sea, lo que debió de haber presentado la Cámara de Diputados de la Ciudad de México era un documento fuerte que permitiera concluir y reconocer las aportaciones y los problemas que se tenían, no lanzar las cosas al viento y decir que no hay impuestos y que tal y cual como ya lo expuse. Entonces, bueno, el enfoque multidisciplinario es importantísimo y aquí tenemos que ver el que las CTE se vinculan con urbanismo y planeación territorial, derecho, economía, sociología y antropología, ciencias políticas y política pública. En la parte de la ciencia política nosotros como TCA la hemos estado aplicando para analizar y realmente lograr la gobernanza urbana y de que no sea una ley de arriba para abajo que no hubo la consulta necesaria para que se hiciera de la mejor manera posible. Por supuesto, el área de conocimiento del turismo, tecnología y estudios digitales, arquitectura y habitabilidad, salud pública, y bueno, hasta ahí me quedo con estas, ¿no? Aquí tenemos un cuadro en donde pongo el resumen de todo aquello que me permite tener una visión completa, ¿no? El origen ligado a la globalización de las actividades económicas y la evolución tecnológica dio lugar al surgimiento a finales del siglo XX y principios del XXI de las plataformas digitales, ¿no? Es origen y contribución de las plataformas digitales. Estas se dieron en tres etapas: reservar en línea, economía colaborativa
y personalización tecnológica avanzada. En estas estamos inmersos en estos momentos, las cuales pues se van agregando y se van mejorando, se van sofisticando en términos digitales, pero facilitando en términos personales, ¿no? ¿Cuál es su aportación? Generación de empleo, democratización del acceso a mercados turísticos para anfitriones en MIPYMES y huéspedes con información transparente, impulso a la economía colaborativa, recaudación fiscal formalizada, innovación por Big Data, inteligencia artificial, gestión inteligente de destinos, digitalización y sostenibilidad. Aquí en la generación de empleo, un ámbito importante de contribución a estas estancias turísticas eventuales son las directrices de igualdad de género y sostenibilidad. Las directrices y la operación, y el que sucede, ¿no? En realidad, estar en una estancia turística eventual trabajando es muy importante para la trabajo familia, la coordinación de las necesidades de trabajo en familia, las necesidades de cuidado. No hay diferenciación de ingresos, ¿no? No hay elementos que permitan hacer eso. Entonces, bueno, eso también es un impacto muy importante. Los efectos negativos, de alguna manera los comenté anteriormente, son sobre turismo y degradación ambiental, que les digo, esto no es una fatalidad, esto puede o no suceder en realidad. Desigualdades económicas y gentrificación, que la gentrificación, más adelante, si me da tiempo, lo voy a explicar, cómo la gentrificación no la podemos adjudicar a Airbnb. La gentrificación, el hecho de que haya desalojos. Los desalojos no se dan porque llegan y entonces las ciudades se vuelven bonitas, las colonias se vuelven bonitas y expulsan a los pobres. No, los pobres los expulsa el modelo económico. O sea, tú no puedes pensar que una persona puede seguir viviendo en determinados espacios, ¿no? Si su salario mínimo en el caso de México se redujo en 75%, por Dios, tuvimos niveles de salario mínimo a finales del siglo pasado y inicios de este siglo, los primeros 12 años, equivalentes al salario mínimo de finales del siglo XIX, por Dios. ¿Cómo no vamos a tener crimen organizado? ¿Cómo no vamos a tener esos niveles de violencia? Por supuesto que lo que expulsa es la política laboral, por un lado, y la política de vivienda, por el otro. Porque si se dejó de invertir en vivienda de interés social, prácticamente en este siglo, no sea, fue una no inversión impresionante, de manera que en 2022 ni siquiera hubo inversión en vivienda social. Entonces, vaya, ¿quién está expulsando? Pues todas estas políticas de austeridad malentendidas que provocan que aquello que es el papel del gobierno para mejorar el bienestar de la población no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que ahorrar, como que los gobiernos no ahorran, los gobiernos gastan y en su gasto generan crecimiento. Cuando el gasto es bien hecho, cuando el gasto es equilibrado, cuando se está dando en todas las actividades que se requiere, cuando se da la inversión, cuando la inversión pública da dirección a la inversión privada para ver por dónde nos queremos ir y que no sea el mercado transnacional el que decida para dónde nos vamos, entonces vamos a lograr crecimiento, no dejando de gastar, ¿no? Este problema está en el centro, en el corazón. Me estoy desviando porque pues casi ya no me va a dar tiempo de lo que sigue, nada más les voy a enumerar, a decir que tienen las gráficas. Tiene que ver con el problema geopolítico. ¿Qué pasó con la geopolítica? ¿Por qué está confrontando Estados Unidos a todo el bloque de países que no siguieron el modelo neoliberal, que son los BRICS en alguna medida? Algunos sí lo siguieron, Brasil creo que sí, pero los demás no. O sea, los países asiáticos, ¿qué hicieron? Gastaron en educación, invirtieron, y entonces, bueno, nos encontramos en un momento en donde la producción material de bienes y servicios para garantizar niveles de vida de la población, pues no se hacen posibles porque, pues, se dedicaron a ser austeros, no todos. Estados Unidos, por ejemplo, se dedicó al negocio de la guerra, ¿verdad? O sea, toda la parte de la desindustrialización económica que se fue a la industrialización militar, pues por supuesto que desvió recursos, y con esto le agregamos la financiarización,
pero la financiarización de grandes consorcios, no la financiarización de la que nos acusan a los pequeños responsables o dueños de estancias turísticas eventuales que estamos financiarizando al país. Perdón, pero si me como mi casa a mordidas, ¿o cómo le hago? ¿No? O sea, ¿qué hago? ¿No? Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que se tienen que revisar desde otra óptica, ¿no? Por ejemplo, onoturismo me fascina y voy a leer nada más la frase de arriba. Está la nueva agenda urbana y aquí dice cómo el turismo sostenible es importantísimo dentro de los objetivos fundamentales que tiene la nueva agenda urbana. Pero en el caso de onoturismo, además de dar una serie de directrices que tiene que ver con el óptimo a los recursos medioambientales, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y asegurar una actividad económica viable a largo plazo, dice como frase del secretario de Naciones Unidas de ONU Turismo, Surad Polikashvili, no lo debo de haber dicho bien, pero por ahí va, dice, si se prohibieran todos los pisos turísticos en el mundo, los precios de los hoteles podrían triplicarse y sería necesario multiplicar por 10 el número de hoteles para atender la demanda, lo que es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, habla del turismo y la paz, habla, de verdad que ONU Turismo hace un trabajo fenomenal en el marco de lo que es Naciones Unidas, el respeto y el acceso a los derechos humanos. Aquí lo que hago es la relación de las ET con los compromisos internacionales. No lo voy a desagregar, me voy a ir nada más a algunos ODS, ¿no? Por ejemplo, no, tiene que ver con el objetivo poner fin a la pobreza, genera ingresos. Ya después lo van a leer con cuidado. Genera ingresos. Tiene que ver con la salud y la educación, porque si tengo ingresos, puedo tener mayor acceso a la salud y educación en un espacio, pues nacional, incluso en Europa, ¿no? De pérdida de la economía de bienestar eh, eh, y- que ha afectado mucho a la salud. Y a la educación, pues, ¿qué decimos? En Estados Unidos tienen que pagar los chicos y cosa que no sucede en muchos países del mundo y por supuesto tampoco en el nuestro. En el caso de la igualdad de género, son múltiples a las aportaciones de la actividad de anfitrionas, incluidos los equipos femeninos de trabajo. Acceden a una actividad sin barrera a la entrada, a un ingreso remunerador que no discrimina por sexo, a jornadas laborales flexibles que les deja tiempo para el cuidado de los familiares que lo requieren, a modelos de capacitación para el trabajo continuos y proporcionados por Airbnb y mejora permanente por las contribuciones de los y las anfitrionas, esta metodología de Airbnb de ir incorporando las lecciones aprendidas a medidas de seguridad para rentar nuestros espacios con protocolos de investigación de huéspedes potenciales, ¿no? Tiene que ver con el objetivo del agua, por lo que ya les he comentado, tiene que ver con el objetivo 7 de energía asequible y no contaminante, y me voy rapidísimo. El objetivo 8 es una belleza. En el objetivo 8, la actividad que forma parte del turismo sostenible, considerada por el 72% de las... Es una actividad que forma parte del turismo sostenible, considerado por 72% de las MIPYMES en la Ciudad de México como una fuente fundamental de clientes. Hay un estudio de la Cámara Nacional de la Canaco de este año, ¿no? Que el sector con valor agregado y uso intensivo de mano de obra es un sector también anticíclico, ¿no? Dio una servicio muy importante en el periodo de la pandemia, ¿no? Las plataformas digitales de hospedaje tienen un efecto multiplicador en el incremento de la contratación de servicios en el 36% de las empresas que tuvieron crecimiento con facturación de más de 10%, lo que demuestra sus efectos de ampliación a la oportunidad de mercado para proveedores locales. Es una actividad que paga impuesto, que ya les comenté. Las plataformas digitales generan oportunidades laborales y promueven estabilidad laboral
e incremento de inversión en el sector que crea puestos de trabajo decente. En 2024 hubo 63,000 fuentes de trabajo de la cadena de valor beneficiaria de la actividad en la Ciudad de México. Promueve la cultura y el desarrollo económico de la comunidad, sus productos y servicios locales en un ambiente productivo de modernización tecnológica. Tenemos que usar la digitalización. Les puedo decir que el 90% en México, más del 90% en México, de la población mayor de X años tiene teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, bueno, esa es una gran ventaja. El cuello de botella está en si tienes o no Internet y si funciona o no el Internet. Por eso la importancia de que el Internet sea algo funcional y accesible para todos y todos. Su eficiencia, productividad y comunicación. Además, enriquecer la experiencia de los huéspedes. En las empresas encuestadas reportaron haber recibido clientes gracias a recomendaciones de las y los anfitriones. Están en emprendimientos que desvinculan su crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. Todos estos son las metas que dicen los objetivos y están realineadas por mí, porque yo podía decir la maravilla que pueden estar haciendo, pero ¿para qué me quiebro la cabeza? Están en los ODS y yo puedo detectar, porque yo soy una anfitriona y yo estoy en un movimiento en donde tenemos múltiples historias que hemos estado recopilando y puedo dar testimonio de que eso es así. Actividad que las mujeres son más del 50% que acceden a un empleo productivo, eso ya lo dije en el otro, con protocolos para poner fin a la trata. Tenemos protocolos para eso y pláticas para eso, y tenemos educación para eso. Y en la búsqueda de lograr derechos laborales plenos de anfitriones y sus equipos, en eso estamos trabajando en la actualidad con el gobierno de la Ciudad de México, con la Secretaría del Trabajo. Estamos en el objetivo 9 en la industria e infraestructura, estamos en el objetivo 10 de reducción de desigualdades, les dije que nada más les iba a contar algunos, estamos en el objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles, en el 12 producción y consumo responsable, en el 13 acción por el clima, en el 14 que aquí se me olvidó, pero tiene que ver con el marino, con el mundo marino, y aquí si bien no estamos nosotros cerca del mar, pero tiene que ver también con acuacultura. Y la acuacultura es parte que puedes tener en cualquier parte del país, ¿no? Y estamos en el objetivo de paz y justicia e instituciones sólidas, y aquí está el tema de Educando para la Paz que les comenté. Aquí están los procesos, las etapas de los procesos de regulación, que era muy importante que lo comentara, pero lo ven, no, tengo otras cosas que enfatizar más importante, ¿no? ¿Por qué se decidió regular a las ETs? Bueno, en 2008 surge Airbnb y siempre algo tan novedoso y tan revolucionario impacta, ¿no? Empieza en 2008 y actualmente domina el 20% del mercado de alquiler vacacional. Es enorme, es enorme. Está en 192 países del mundo. Naciones Unidas está en 198, que creo que son todos los países que existen en el mundo. Bueno, pues Airbnb está en 192, ¿no? Entonces, está en 33,000 ciudades, ¿no? Entonces, aquí tienen la que tiene más espacios, más anfitriones, más estancias turísticas, es Reino Unido. Esa es la que más tiene. Luego está París, Sicilia, está Los Ángeles, está aquí también Brasil, luego está Argentina y luego está México, la Ciudad de México. Aquí estamos hablando de ciudades, ¿no? Entonces aquí están los 20 top de las ciudades de Airbnb. En realidad, el crecimiento exponencial de las estancias turísticas eventuales a través de Airbnb en plataformas similares ha motivado que diversas ciudades, ha motivado reacciones, ¿no? El hecho de que algo llegue y irrumpa de esta manera y de esta forma es amenazante por supuesto, para algunos actores dentro del sector. Ok, bueno, Espérame, nada más déjame, me faltan muy poquitas si cosas. pudiera cerrar, ajá, ok. Ya voy a cerrar. Lo que propongo como central es un diagnóstico integral, ¿no? Es necesario diagnósticos integrales. No podemos quedarnos nada más en
en la narrativa, sin ir a profundidad, cosa que no es sencilla en algunos temas, pero que sí es posible. Entonces, aquí está el deterioro salarial mexicano desde 1877 hasta 2024. A la fecha solamente ha recuperado el 50% del salario menos, un poquito menos del salario mínimo que teníamos en 1976, antes del inicio de la aplicación del modelo neoliberal, ¿no? Aquí tenemos la evolución de los salarios mínimos en América Latina y el Caribe, que son de horror. La década perdida es horrorosa, es esa primera parte que se desbarranca y que muchos retoman el crecimiento y van mejorando. Hasta 2019 tengo esta estadística, no he logrado actualizarla, CEPAL ya no lo ha estado actualizando, y no he podido hacerlo, pero la raya continua negra es México, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, ¿cómo no vamos a estar como estamos, ¿no? O sea, en realidad creo que tenemos que hacer afortunadamente esto en el sexenio pasado, se fue mejorando, pero les digo, aún estamos a la mitad de ingreso, de poder adquisitivo del salario mínimo de lo que estábamos en 1976. Es una gráfica que me dice cuáles países han mejorado, ya tienen su salario mínimo por arriba en 2019, por arriba de lo que lo tenían en 1980, cuántas veces está por arriba de su valor en 1980 y cuáles están por abajo, entre los que está Ecuador, República Dominicana, Perú, Haití, México, Guatemala y Venezuela, ¿no? En 2019, o sea, México, les digo, ha tenido una evolución afortunadamente buena. Aquí tenemos los salarios mínimos de aquellas ciudades que han aplicado regulación a las plataformas. Miren dónde está México. A ver, ¿cómo nos vamos a comparar con esas experiencias? ¿Cómo vamos a hacer estudios comparados? Sí se puede, pero sí se tiene que reconocer que no somos lo mismo, que en el caso de México, esta actividad es una actividad de sobrevivencia. En el caso de México es muy grave, provocaría inequidades muy fuertes el regular una de las pocas actividades sin barreras a la entrada y con posibilidades de generar ingresos, que tampoco son así gigantescos, ¿no? O sea, los anfitriones ganan poco más que el salario mínimo en promedio a nivel en México, en la Ciudad de México. Este es el gráfico que nos dice, y ya voy casi a terminar, que nos dice cómo se ha comportado la política de vivienda en la Ciudad de México, con todos los tipos de vivienda, ¿no? La residencial hasta la económica. Esta es la económica ya con una escala diferente, pero pueden ver cómo en 2022, caput, no hubo producción de vivienda social. Ahorita fue mejorando y se ven grandes esas torres, pero en realidad son los amarillitos que están en el otro gráfico, son pequeñitas, ¿no? Afortunadamente esta política es prioritaria actualmente, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México. Y otra cosa que quiero decir, no voy a entrar en detalles, es que la vivienda y el modelo Thatcher fueron enormemente negativos, regresivos e injustos en materia del derecho a la vivienda, ¿no? La Thatcher lo aplica en 1980, privatiza la vivienda y hay un montón de países que siguen, incluyendo cuando se termina la Unión de Repúblicas Socialistas, soviéticas socialistas, todos los países con singular alegría y con mucho entusiasmo adoptaron el modelo Thatcher de privatización de la vivienda social. Entonces ya les dije cómo está la vivienda en México, pues por supuesto que está también en estos países, muchos de ellos elegí a los de plataformas, a las que regularon plataformas, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, ahorita se me fue con quién, está Portugal, está España, ¿no? Todos ellos, a ver, están teniendo personas sin hogar, no están teniendo vivienda accesible, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ya estoy cerrando, aquí están todos estos países que lo pueden ver después.
¿no? La financiarización ya les comenté, no puede ser, no puede ser adjudicada a los anfitriones, ¿no? Aquí este es el desplazamiento y su explicación multifactorial. Y aquí se usan una serie de modelos. Me voy a ir al cuadro. Esta tabla, esta me dice cuál es la contribución al desplazamiento de personas en sus lugares de residencia provocadas por quién. A ver, tiene unos supuestos. Los supuestos los podemos modificar. Y los supuestos, si se ponen otros supuestos, la inteligencia artificial va a buscar aquellas metodologías que nos pueden ayudar. El sincretismo de la inteligencia artificial es fatal, porque de repente se dice unas cosas que dices, a ver, no, eso no es posible, ¿no? Entonces se tiene que estar en iteraciones y reformulando. Esto me lo hizo inteligencia artificial. Entonces, porque yo le decía, no, no me salgas con que en Airbnb, bueno, yo es que platico con la inteligencia artificial como si fuera una persona, y afortunadamente contesta como tal, ¿no? Airbnb no es el responsable. A ver, considera, mete la parte de la falta de vivienda y entonces se mete a los programas de vivienda en buena parte en donde tengan, ¿no? La precarización laboral, ¿cómo está la precarización laboral aquí en este caso fue acotado a México, ¿no? De qué manera la especulación inmobiliaria, aquí me dio mucha ternura lo que propuso, que es el 25% de los departamentos en la Condesa son extranjeros, and so what? Esos son nómadas digitales, no necesariamente fondos buitre, ¿no? Pero bueno, por ahí está sacando este cuadro, ¿no? Y entonces Bueno, muchas gracias, Magda. Quisiera darte la oportunidad de cerrar ahorita porque tenemos un par de preguntitas que quisiéramos hacer antes de cerrar. Entonces ya cerré, o sea, el diagnóstico deben ser con perspectiva histórica, macroeconómica, multidisciplinaria e interpretaciones alejadas de mitos, discriminaciones y fobias. Solo así se dispondrá de evidencia verdadera. Muchas gracias. Ok, excelente. Muchas gracias, Magda. Rafa, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Yo creo que esta presentación hubiera dado para dos presentaciones. La primera, los antecedentes de este, digamos, proceso de crecimiento de las industrias turísticas familiares e individuales contra el mercado turístico convencional. Y el segundo, pues los efectos urbanos. Aquí tengo una pregunta de uno de nuestros escuchas. Preguntas, hay varias. Una es donde dice, me gustaría preguntarle qué tipo de desplazamiento específico de la vivienda en renta presenta la Ciudad de México. Creo que ya lo habías puesto en términos pues, de la información, ¿no? Y otra pregunta que más pregunta mía y reflexión. Yo ahorita justamente estoy dirigiendo una tesis de maestría sobre este tema. Por ahí creo que está escuchando el chico. Le dije que tomara nota. Nosotros tenemos otra visión, Magda, los urbanistas. Tan es así que aquí en México ya se ha invitado varias veces al coordinador de un grupo de habitantes de Nueva York para que explique cuáles son los efectos del Airbnb específicamente en Nueva York con relación a la oferta de la vivienda y el desplazamiento de la vivienda en las características de Estados Unidos, no en México ni en España. Y él nos presentó un panorama muy alarmante porque el crecimiento del Airbnb en Nueva York ha sido exponencial, ¿no? Es probablemente a nivel internacional es la ciudad que más crecimiento tuvo el Airbnb y eso hizo un desplazamiento de la oferta de la vivienda en renta bajo las características inclusive restrictivas que tiene Nueva York. Lo dejo ahí. Conocemos el caso de Barcelona, conocemos el caso de la Condesa aquí en México,
y lo que nosotros los urbanistas pensamos, por lo menos en la Universidad Nacional Autónoma de México, es que sí tiene efectos negativos. Independientemente de los efectos, es un negocio, finalmente. Y como negocio, tú como economista, pues debes de saber que esto está manejado por una plataforma como Didi, como Alify, como cualquiera de estas plataformas, en donde, pues, el gran impacto que tiene el hecho de la expansión a nivel internacional de este tipo de procesos, pues facilita un negocio. No critico el negocio individual, como bien lo expusiste. Sin embargo, el efecto urbano y comercial inclusive sí tiene un nivel de, digamos, no es equitativo, ¿no? O sea, dirían los neoclásicos, hay divergencias en términos del tipo de incorporación al mercado. ¿Cuáles son estas? Pues bueno, tú mencionaste algunas, pero se pueden identificar otras, como es, por ejemplo, el aprovechamiento de la infraestructura urbana, producto de lo que tú mencionaste, inclusive la centralidad, la cercanía, servicios, etcétera. Eso no se paga a través de las plataformas. Sin embargo, en la renta del suelo, sin embargo, en el predial, sin embargo, en otros servicios, el usuario individual de la vivienda sí lo paga, ¿no? Porque pues estamos insertos en este tipo de regulación, que nos guste o no, pues estamos metidos en él. Nosotros tenemos medido, sí, un desplazamiento a la periferia de la vivienda en renta de un nivel en que pues, ya no existe prácticamente en la zona centro de la Ciudad de México. Ya la producción de vivienda de interés social dejó de ser, tú mencionabas unos datos, pero más aún la alternativa de la vivienda en renta, aunque no sea para la vivienda de interés social, sí se ha generado, se aceleró en los últimos 12 meses inclusive, después de la pandemia inclusive se aceleró, porque pues, existe hoy una alternativa de un mercado que no está regulado, porque tú estás hablando del mercado que conocen ustedes en regulación, pero hay un porcentaje de mercado de la vivienda ofertada en Airbnb que no está regulado, o sea, no forma parte de esta asociación que tú me dices. Y eso no lo contabiliza. De hecho, inclusive Airbnb restringió la base de datos que se tiene para identificar el tipo de características de quién renta, cuánto tiempo renta, etcétera, que permite no hacer un análisis profundo. O sea, Airbnb restringe la información porque hay información sensible que le ha servido a las autoridades para poder entrar con los ojos abiertos. Esas son algunas reflexiones mías, bueno, seguramente algún otro, pero los propongo como un posible otro debate. Yo quisiera, a lo mejor te voy a obligar a tener otra reunión y si tienes chance de poder Invitar, no obligarnos. sí, invitar a una segunda reunión, si Iraida no tiene, por ahí su agenda también de presentaciones está empezando a llenar, pero sí me gustaría limitar, porque nosotros somos la Federación de Urbanistas, entonces nos interesa mucho, sí nos interesa mucho el impacto económico, social y político, porque es lo que da la base, pero nos interesa mucho saber el efecto urbano. El ambiental, pues, el ODS se acomoda como el canto de las sirenas, ¿sabes? Que lo quiero utilizar, pues lo usa y no. Cualquier programa de ordenamiento territorial cumple con los ODS. Y eso pues, no dice nada, ¿no? Hay que ser también, hay que desmistificar ese concepto de los ODS. Entonces, yo dejo ahí mi comentario con la pregunta. Sé que estoy provocando, no sé si la pregunta es si ella está dispuesta a venir a otra reunión. No, yo sí quisiera nada, déjame cerrar en 2 minutos, porque sí hay cosas muy importantes que acabas de decir. Adelante. Rapidísimo. Por ejemplo, el tema del desplazamiento, ¿no?
Yo no digo que Airbnb no esté incidiendo, incluso en este modelito que presento, que ni siquiera es mío, es de inteligencia artificial, un poco corregido por la maestra que en ese caso actué como tal, ¿no? Sí, y es el 20%. No digo que ese sea el valor, no. Yo lo que digo es que hay que poner las cosas en su justo medio y no atacar en este caso a Airbnb, que está como en el centro, porque es una transnacional, etcétera, etcétera. Pues sí, pero es una transnacional que vino a posibilitar la política de creación de MIPYMES, sobre todo microempresas, ¿no? Que el gobierno se fue, ¿no? Porque decían, no, pues la mejor política industrial es la que no existe. Perdón, esta empresa queriendo o no, ¿no? Ese no es el punto. Yo digo la contribución que ha hecho a la parte de microeconomía, la parte microempresarial. Entonces, no, yo no digo que que no se tenga que atender. Y además, por supuesto que hay tamaños de anfitriones. Y entonces se tiene que regular en concordancia con esos tamaños y con esos orígenes, ¿no? No es lo mismo un edificio que mi casa de una señora que se quedó prácticamente sin forma de tener ingresos, ¿no? Y como le pasa a muchas compañeras, a muchas mujeres dentro de Airbnb, no es lo mismo porque aquí en México no ha habido, hubo y no funcionó los fondos buitres en esa parte, ¿no? A lo mejor tú tienes mejor datos para que yo en ese caso. Entonces, no estoy diciendo que no tenga efectos Airbnb, sí los tiene y hay que atenderlos y hay que hacer, pero sí hay que hacer regulación diferenciada. No puedes tratar a todos igual. Yo no soy Coca-Cola, ¿no? Yo no soy una gran empresa que tengo que pagar las mismas tasas, sobre todo estas tasas de ISR, que son igual para nosotros, que no tenemos ninguna ventaja en esa modalidad del SAT para menores ingresos. Yo pago predial, por supuesto que todos pagamos predial, ¿no? Mm, Ahora, esto de la regulación ITCA, perdón, o sea, nosotros no tenemos ninguna regulación especial, nosotros somos un movimiento que está tratando de que las cosas se evalúen en su justo medio y todas estas reglamentaciones que tienen que ver con la parte tributaria, todos los que están en Airbnb la tenemos. ¿Y qué hace Airbnb si no entregas tus papeles fiscales? Te retira, te quita, o sea, te resta y entera al fisco como si fueras grande. O sea, a mí me da oportunidad de que una parte del IVA yo lo pueda netear. A ellos no, a quien no entrega datos fiscales se va con el 16 completo. ¿Sí me explico? O sea, no es así, ¿no? Y lo de los ODS, yo lo dije desde que empecé. Más vale tener un referente que empezar de migrón como yo, estar diciendo, pues por aquí, por aquí, por aquí. Sí, pero a mí me parece un referente válido, ¿no? Que se puede mejorar, infinitamente se puede mejorar, por Dios. Va a ser lo de la agencia, la próxima reunión de financiamiento para el desarrollo. Por ahí tenemos que hacer muchas cosas que tienen que ver con estos ámbitos del equilibrio urbano, ¿no? De verdad. Y muchísimas gracias por tus No, observaciones. Yo, a yo, ti yo les, gracias. yo agradezco a ambos y especialmente a Magda su extensa presentación. Me uno al comentario de Rafa que, bueno, es muy densa, tiene mucha información, afortunadamente va a quedar grabada y los estudiantes de áreas transdisciplinarias de desarrollo económico o interesados en el tema de turismo, pues van a poder acceder a esta importante compilación de información que Magda mencionó. Tal vez subrayar su última conclusión, la importancia de tener estudios y líneas bases e información más confiable para la toma de decisiones, para realmente tener mayor evidencia para medir los impactos. Y como todo evento, ¿verdad? Como cuando tenemos ciudades que se han construido cerca de áreas muy vulnerables a las catástrofes, ¿qué hacemos? ¿Movemos la ciudad? Pues no, ¿verdad? Trabajamos en medidas de mitigación porque no podemos desaparecer Venecia, desaparecer en Miami, etcétera, ¿verdad? Realmente lo que vamos a terminar haciendo probablemente con algunas de estas cosas es empezar a trabajar en las medidas de mitigación, mantener, potenciar lo positivo que pueda dar este tipo de plataformas
de alguna manera mitigar los efectos adversos que esto también tenga mediante, tal vez yo creo que cualquier regulación que es extrema, Magda lo planteó, ¿verdad? El extremo de no tener regulación a tener un exceso de regulación siempre termina dando o siendo una respuesta inadecuada. Perdemos lo bueno por tratar y maximizamos lo malo. Creo que me parece muy interesante la presentación. Me gustó sobre todo que en esta ocasión nuestro moderador y nuestra presentadora nos han ilustrado con distintos puntos de vista, lo cual yo invito a todos los oyentes a que lo que tratan de hacer estas conferencias no es a dictar la verdad universal de las cosas, sino realmente a potenciar el pensamiento crítico. Y creo que lo que nos gusta es que aquí hay un debate muy abierto, una oportunidad de expresar ideas diversas. No tenemos que estar de acuerdo al 100% ni con lo que la expositora dice, ni con lo que en nuestro punto de vista personal, pero creo que el día de hoy tuvimos un testimonio basado en una experiencia personal que además se vincula con un análisis más teórico de lo que es un fenómeno, creo yo, bastante importante y de esos temas o líneas de pensamiento y de investigación en el urbanismo que pues no tradicionalmente abordamos en las aulas universitarias. Así que nuestro objetivo se logró. Quiero aprovechar el cierre para invitar muy cordialmente a los que nos escuchan el día de hoy para que nos acompañen en el mes de junio, el 19 de junio a las 10 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, hora de Colombia. Vamos a tener la exposición magistral del doctor César Ruiz de la Universidad de Bogotá. Él nos va a dictar la conferencia magistral Movilidad Sostenible en Colombia, que es precisamente el resultado de su tesis doctoral que está llevando a cabo en la ciudad de Barcelona en colaboración con miembros de FIU. Así que a nosotros nos alegra muchísimo tener nuestra próxima conferencia ya agendada y los esperamos nuevamente acá. Muchas gracias, Magdita. Muchas gracias, Rafa. Acepto el debate de Rafael. Acepto el debate. Muy bien, sí. Lo programamos y yo creo que a través de la doctora Iraida te hacemos la cordial invitación. Yo no tengo toda la agenda de las presentaciones ahorita a la mano, pero yo creo que sí tenemos un paquete de cosas que dicen. Ok. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos.